La naturaleza se aprecia en cada uno de los detalles que la conforma. Ya saben, amigos y amigas de Onda Cero La Palma, el motivo por el cual estamos aquí en el centro de visitantes, y es que este mes de octubre estamos en plena celebración desde que la caldera de Taburiente fuera declarada como Parque Nacional. Estamos hablando nada más y nada menos que del 70 aniversario. Y hoy nos sentamos con José Heriberto Lorenzo, quien es agente de medio ambiente. José Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Dailo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien y encantadísimo de estar aquí. Yo siempre digo que dentro de la caldera de Taburiente, casi. Pero bueno, Sí. respetando las distancias y salvando las distancias, por supuesto, de nuestro queridísimo Parque Nacional. Pero yo creo que en este centro de visitantes también nos sentimos muy bien acogidos y muy bien arropados, y sobre todo también gracias por el hecho de poder estar aquí con todos ustedes compartiendo vuestras labores, vuestra experiencia. Pero no quiero seguir desarrollando esta entrevista sin hacerte la pregunta del millón, que es la pregunta que yo les hago a todos los invitados que han pasado por aquí. José Heriberto, ¿qué significa la caldera de Taburiente para ti? Significa muchísimas cosas, como para cualquier palmero, cualquier persona que la ha visitado, en muchos casos en esa juventud donde las primeras excursiones, salidas a campo, de acampadas, incluso también esa parte de la juventud, casi infancia, siempre es un recuerdo para todos los palmeros especial, o un lugar emblemático, y también una reseña para el turismo, no solo desde hoy en día, sino desde muchas décadas atrás, que permite que muchas personas que llegan a la isla, uno de sus lugares de visita obligada sea precisamente el entorno de la caldera, no solo su interior, sino dependiendo de la capacidad de movilidad de muchas personas, de su tiempo también que tengan, todo lo que es la caldera de Taburiente. Es un orgullo por un lado, por supuesto, pero también es una suerte también en cierto modo una responsabilidad el poder tener entre las funciones ahora mismo pues, el velar porque siga siendo un lugar a disfrutar también en las generaciones venideras, porque es un lugar que desde luego lo merece, ¿no? Su conservación y su disfrute, ambas cosas, ¿no? Y en tu caso como agente de medio ambiente, José Heriberto, ¿esa responsabilidad pesa mucho? En realidad es un parque tranquilo, es un parque comparado con otros lugares donde aquí no tenemos grandes problemas de infracciones, grandes problemas de furtivismo, cosas que puede haber, alteraciones o atentados contra el patrimonio, por ejemplo. Así que de vez en cuando ocurren ciertas interacciones con el territorio, infracciones que hay que atender y hacer nuestra labor, pero en realidad es un parque que es realmente tranquilo en ese sentido, invita a una visita respetuosa, por decirlo de algún modo, ¿no? Siempre hay excepciones, pero la gran mayoría suele ser una visita respetuosa y que disfruta del entorno al que viene, ¿no? También en parte es el que esta isla no haya adoptado un modelo de turismo de masa. A grosso modo, la mayoría de las visitantes que vienen a la isla, el turismo viene con una filosofía un poco más de andar y disfrutar y conocer la isla sin ese concepto de sol y playa y de otro tipo de usos turísticos que quizás no son tan deseables como se ven en otros lugares, ¿no? Yo recuerdo, José Heriberto, cuando estuvimos conformando ese reportaje que nosotros lanzamos hace un par de semanas, concretamente el día 6 de octubre, contamos también con tus declaraciones, con tu explicación sobre lo que venía siendo un poco el origen de la caldera de Taburiente, ¿no? Porque acuérdate que yo incluso llegué a preguntarle o a comentarle a otros compañeros tuyos que mucha gente, y yo me incluyo también, desconocemos realmente cuál es el verdadero origen de la caldera de Taburiente. Y claro, es cierto que el amigo José Heriberto nos dio una explicación bastante sustanciosa, pero al final en el reportaje uno tiene que ir, digamos, cogiendo las piezas del puzzle, encajándolas, y son pequeños fragmentos los que van componiendo luego lo que viene siendo el final del reportaje. Por eso, aprovechando ahora esta entrevista, sí que me gustaría darte la oportunidad de que nuevamente nos puedas hacer un resumen, pero un poquito menos resumido que lo que salió en el reportaje, pero para que la gente entienda verdaderamente dónde o cuál es el origen de la caldera, por si quedan dudas todavía.
muchas personas es común el turismo cuando llega el visitante, a veces a la cumbrecita, al Roco de los Muchachos, al interior. Las primeras impresiones, la gente piensa que es un cráter, que es un volcán. Y solemos decir los compañeros que claro, en realidad no es un cráter, es una caldera. Tenemos la suerte de que justamente en este espacio natural, hoy Parque Nacional, en 1825 Leopoldo von Buch acuñó el término caldera, hoy asimilado por toda la comunidad científica desde el punto de vista geológico, de geografía, ese término de caldera. Hay muchas geoformas que también se integran dentro de ese término de caldera, pero en este caso estamos hablando de, aunque sí que es de origen volcánico, pero en realidad es por procesos que en el conjunto de ellos estamos en el momento actual en el que tenemos a la vista pues un resultado de muchos procesos que han estado a lo largo del tiempo. Una isla que empieza bajo el mar, que tiene ese complejo basal que va poco a poco desde el lecho submarino, va creciendo, 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 al final llega a aflorar incluso ya sobre el nivel del mar. Luego poco a poco va cambiando la dinámica eruptiva, se forma el edificio Taburiente 1 o Grafía, que es un poco hacia el norte de la actual isla. Ahí también entra en juego la estructura, los inicios de la estructura Coebra, que es la que hace que una isla en la que ahora tenemos un problema de sequía importante, pero sigue habiendo agua en la isla que aflora de los manantiales. Es verdad que van disminuyendo por la sequía que hay, ausencia de lluvias, pero el agua está en la isla. Y ese aporte climático, meteorológico del alisio, del anticiclón de las Azores, hace que aparte de toda esa vegetación que está repartida por la isla en distintos pisos de vegetación, parte de esa vegetación sea capaz de captar el agua de la lluvia horizontal, del mar de nubes, y en esa estructura Coebra, de ese primer conjunto de complejo basal más el edificio Grafía, ahí en dos tipos de suelo diferentes, pero que son más o menos impermeables, se quede almacenado en el subsuelo buena parte de los acuíferos o del agua que tenemos. Luego sigue creciendo el edificio insular y se generan el Taburiente 2, que ya tiene mucha más complejidad. Entre ambos edificios Taburientes ocurre un primer, o por lo menos esas son las teorías más o menos asimiladas en la actualidad por la mayoría de los geólogos, ha ido cambiando y probablemente seguirá cambiando con el tiempo. Ocurre un primer gran deslizamiento, del de la Beta, que hace que parte del edificio se colapse y se deslice hacia el mar, y sigue ese Taburiente 2, sigue creciendo posteriormente, y en su pequeña migración hacia el sur, hacia ya el comienzo de Cumbre Nueva, mientras se forma Cumbre Nueva, crece tanto ese edificio, ya un poco hacia el sur, que vuelve a colapsar y genera el deslizamiento de Cumbre Nueva con ese arco de deslizamiento y hasta las laderas del Time, y que ya empieza a conformar la geoforma que tiene la actual caldera, aunque por esa disminución de masa y de volumen que se desliza hacia el mar, pues probablemente algún pulso magmático con suficiente entidad como para crear un tremendo edificio volcánico que es el Vejenado. Toda la masa del Vejenado surge y ya termina de cerrar el conjunto de la caldera. Hay muchos volcanes o calderas en el planeta. Si vemos Vesubio, el Etna, Tenerife, las Cañadas, elementos de deslizamiento antiguos en los que luego surge un volcán, y ese edificio es el que acaba cerrando ese concepto de caldera, ¿no? Luego la actividad volcánica migra hacia el sur, hacia todo lo que es Cumbre Vieja, que curiosamente se le dice Cumbre Vieja a la parte más joven de la isla, y Cumbre Nueva a esa parte, el final de la parte antigua, por decirlo así, y ya luego la erosión acaba de hacer el trabajo. Y eso sí que es interesante, porque en esa erosión entran en juego los procesos gravitacionales, desprendimiento. Esta misma semana hemos tenido que cerrar el principal sendero de entrada al parque, Recitos de Acampada, por un desprendimiento importante que genera, es un territorio vivo
que en su proceso actual está el de desmantelamiento, la parte erosiva, que como decía, la parte gravitacional, de desprendimientos, y la parte hidrológica, que es tremendamente importante, porque la actual conformación de la caldera es el resultado del vaciado de cada riada, cada vez que hay un episodio importante de lluvias. Hay que pensar que todo el valle del Riachuelo era la salida de aguas natural de la caldera. La cumbrecita actual es el final de un valle al que le falta su cabeza, porque posteriormente, cuando ya consiguió esas aguas, el Vejenado consiguió abrir hacia el barranco de las Angustias, la actividad erosiva, hidrológica, pues ya fue zanjando poco a poco a lo que tenemos hoy, que es esa tremenda cicatriz que abre hacia Tazacorte y todo el barranco de las Angustias, ¿no? Pero que es algo que nunca ha estado como lo vemos hoy, ni probablemente volverá a estar como lo vemos hoy. Un ejemplo es la Cascada de Colores, con los tremendos cambios en su geomorfología, el barranco de las Angustias, en el que no solo es la sequía, como mucha gente piensa, sino que es a consecuencia de años de ausencia de lluvias o episodios muy cortos en el tiempo de lluvias, está generando una dinámica diferente a la vista en las últimas décadas en la geoforma o toda esa actividad hidrológica que genera cambios en la geomorfología del barranco de las Angustias. El barranco de las Angustias es, con diferencia, el barranco más vivo de toda Canarias, más vivo desde el punto de vista geológico o hidrogeológico, ¿no? Entonces tenemos la suerte de tener dos islas en una. La isla de La Palma tiene pues esa parte antigua que está en pleno proceso de desmantelamiento, y una isla joven que está en pleno proceso de construcción, que es pues con el volcán Tajogaite en su última episodio volcánico, el Tajogaite, ¿no? Pero siendo en la escala humana un episodio indiscutiblemente trágico y destructivo, si nos vamos al plano estrictamente geológico, no deja de ser parte del proceso constructivo de un edificio insular. Lo que pasa es que estamos en medio, nuestra especie y el resto de especies, pero es un proceso traumático en nuestra escala humana, pero no deja de ser algo constructivo. La caldera de Taburiente sirve para entender cómo funcionan estos procesos volcánicos. Podemos comprender lo que tenemos en superficie en todo Cumbre Vieja. En realidad podemos ver sus cimientos en la caldera de Taburiente, en episodios muy antiguos, pero que al final la dinámica es bastante similar en muchos aspectos, y todas estas paredes que tenemos aquí, todas estas líneas, por ejemplo, de diques de ascenso de magma hacia superficie, hacia antiguos volcanes, o como los cimientos de un edificio insular, desde ese complejo basal, las lavas almohadilladas, las intrusiones masivas de diques, de cómo las alineaciones ahora tenemos una alineación norte-sur, pero en otros momentos ha habido otras alineaciones de volcanes que conformaban ese edificio antiguo de la isla, que es como un libro abierto en el que cada día poder aprender a leer nuevas páginas, ¿no? Y desde luego quedan muchísimas páginas que en realidad no sabes o es difícil entender el puzzle que está ahí montado, o piezas de distintos puzzles, y los geólogos en ese sentido, la ciencia en cierto modo, aportan conocimiento en cada una de sus incursiones científicas, porque no deja de ser eso, un libro abierto por conocer, por descubrir, ¿no? Siempre se habla mucho de la biodiversidad que está ahí, de hecho ya en las entrevistas has hablado bastante de todo este tema, pero no menos importante es la tremenda geodiversidad, que es un término que a nivel educativo está mucho menos inculcado que el de biodiversidad. Esa geodiversidad para los geólogos, los geógrafos, presenta muchas oportunidades de aprendizaje en un lugar realmente pequeño, pero que por esa orografía abrupta se hace
tremendamente grande, ¿no? La pequeñez de lo grande o la grandeza de lo pequeño, ¿no? Por lo tanto, aquí en la isla de La Palma y concretamente en nuestro Parque Nacional en la Caldera de Taburiente, tenemos, si cabe, ese escenario perfecto para que incluso la propia ciencia pueda seguir ampliando conocimientos y divulgando los mismos, José Heriberto. Sin duda, de hecho, son a lo largo de la historia, pero ahora mismo actualmente también son varias entidades científicas que hacen su labor desde el punto de vista de riesgo sísmico, como el IGN tiene, Instituto Geográfico Nacional, varias estaciones de seguimiento sísmico. El Instituto Volcanológico de Canarias lleva años, muchos años, haciendo seguimiento de las emanaciones hidrotermales que hay, por ejemplo, en el entorno de Dos Aguas, que son tremendamente importantes para la vigilancia del riesgo volcánico, porque esa actividad de la hidrogeotermia puede avisar con precursores de ciertos gases, especialmente el helio y el CO2, de qué puede estar ocurriendo en profundidad cerca del manto y poder analizar y cuantificar meses, incluso años previos a erupción. Son mecanismos que no es una ciencia exacta en este caso, pero que sí que puede servir para poder de algún modo predecir y contribuir a que el resto de valores o factores que puedan ser útiles para cuando se acerca una erupción volcánica, esperemos que las siguientes pueda ser realmente útil. Todo ese conocimiento que se va acumulando pues pueda ser útil para la sociedad, que al fin y al cabo de eso se trata la ciencia, de investigar. Y luego muchas otras entidades, pero por nombrar que también tiene un peso específico, el Instituto Geológico y Minero de España tiene varios proyectos, ha tenido y tiene ahora en la Caldera de Taburiente, por ejemplo, para las grandes avenidas y poder estudiar de algún modo una cuenca que es, como decía antes, el barranco más vivo de Canarias, poder plasmar de algún modo, cuantificar en una cuenca hidrográfica pequeña cosas que en otros lugares necesitan la escala geológica para poderlas entender, comprender o ver, y que aquí se pueden ver, estudiar, comprender en nuestra escala humana. Elementos o procesos que aquí se reproducen más rápidamente, digamos, ¿no? También sobre grandes avenidas, estudios sobre la dendrocronología de impactos en la vegetación del pinar principalmente, de cómo se producen esas grandes avenidas y cuantificar la peligrosidad también para la población de algún modo. Y también, por ejemplo, el incendio que afectó a la caldera el año pasado, se está haciendo también un seguimiento sobre la microbiota que puede sobrevivir o cómo interactúa con el paso del fuego según la intensidad del fuego y cómo puede interactuar esa microbiota para poder calcular las intensidades de fuego a partir de esa microbiota que va viviendo tras el paso del fuego. Son cosas curiosas que están ahí también, que no siempre se habla de ellas, pero están ahí presentes también como parte de un espacio que se hace grande siendo pequeño, ¿no? José Heriberto, y poniendo en valor, y ya para ir cerrando esta entrevista, la importancia de aprender, de divulgar, de estudiar toda esa riqueza que tenemos dentro del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, tú como agente de medio ambiente y también incluso te lo pregunto como ciudadano de la isla de La Palma, ¿hasta qué punto crees que las nuevas generaciones, incluso te estoy hablando de los estudiantes, de los centros de enseñanza de aquí de la isla, se están empapando o se les está transmitiendo todos estos conocimientos? Porque es como si muchas veces, es la reflexión que yo estoy sacando sobre la marcha, viviésemos en una isla que desconocemos completamente. Sí, totalmente cierto, y de acuerdo contigo. El equipo de uso público, nosotros, digamos, los agentes de medio ambiente somos, dentro de las áreas de gestión de los espacios protegidos, está el área de uso público, el área de conservación o el área de guardería, que es el caso nuestro, de guardería forestal. Viene el término de los antiguos guardas forestales. Entonces, el área de guardería, nosotros nos ocupamos más dentro del área de conservación y de un poco la parte policial, pero también un poco colaboramos con el equipo de uso público, los guías del parque, que son
los realmente encargados de velar por ese dinamismo hacia la población, esa comunicación con colegios, con actividades, con grupos en general. Yo sí he hecho en falta que de algún modo haya más contacto con la población local, precisamente por lo que comentas, para que todo ese conocimiento, ese arraigo cultural de lo científico, también la parte etnográfica, faltó decir, la parte de arqueología, todo ese patrimonio que está ahí presente y en algunos casos por descubrir, porque hay zonas que son realmente abruptas y hay cosas que pueden estar ahí todavía que es un mundo sin muy duda amplio, por descubrir. Claro. La población local bien merecería recibir un poco más quizás de conocimiento desde el punto de vista educativo, ¿no? Educativo y, ¿por qué no, lúdico de la visita, ¿no? De fomentar un conjunto de actividades que acercasen la población local a la caldera, o más bien la caldera a la población, o sea, viceversa, lo que más guste, ¿no? Vamos a cerrar con este importante mensaje que me ha gustado bastante, te lo compro. José Heriberto, muchísimas gracias a nuestros seguidores, por supuesto, por haber estado ahí, Gracias a ti por habernos atendido y por haber dado esta excursión con nosotros dentro del Parque de la Caldera de Taburiente. Gracias. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. José Heriberto. Un saludo, muchas gracias a todos.